Quería divorciarme de mi marido, pero terminé enamorándome de él otra vez sin que lo supiera. Cuando me casé con Ethan Carter, no fue por amor. Lo sabía. Lo sabía desde el primer día que pisé esa sala blanca de mármol donde firmamos el contrato matrimonial frente a un abogado que ni siquiera levantó la vista al leer las condiciones. Un acuerdo frío, beneficioso para ambos. Yo obtenía estabilidad, contactos, oportunidades. Él, una imagen presentable para las juntas directivas y silencio respecto a su vida personal. No amor. No promesas. Solo tiempo compartido, como socios. Han pasado 3 años desde aquel día, y lo único que creció entre nosotros fue la distancia. El apartamento que compartimos al principio se convirtió en una oficina con habitaciones vacías. Él trabajaba hasta tarde. Yo fingía estar ocupada. Comíamos en silencio, hablábamos lo justo. El único calor que quedaba entre nosotros era el del café recién hecho en la cocina, y hasta eso era por costumbre, no por cuidado. Así que cuando me dijo que debíamos divorciarnos, no me sorprendió. Solo asentí. Como quien aprueba un informe que lleva meses acumulando polvo en la bandeja de entrada. Lo curioso fue que, a pesar de estar ambos de acuerdo, no conseguimos coincidir para firmar los papeles. Excusas. Siempre excusas. Primero él viajó a Chicago por una semana. Luego, yo tuve una reunión de clientes en el sur. Después, la notaría se equivocó en una cláusula. Y cuando finalmente parecía que podríamos vernos cara a cara, una tormenta eléctrica canceló su vuelo. Era como si el universo insistiera en que aún no era el momento. ¿Y bien? Preguntó mi madrastra, sentada en el sillón de mi salón, con una copa de vino en la mano y ese tono que usaba cuando estaba aburrida y quería jugar con mi vida como si fuera un tablero de ajedrez. Nada. Todo sigue igual. Sin firmas, sin encuentros, respondí, sin dejar de mirar los correos en la pantalla. ¿Y qué piensas hacer? Esperar. No hay otra. Ella rió por lo bajo, cruzando una pierna sobre la otra con esa elegancia artificial que siempre parecía ensayada. Llevaba años ocupando el lugar que fue de mi madre. Años fingiendo que éramos familia. No confiaba en ella, y lo sabía. Pero a veces era más sencillo dejarla hablar que discutir. ¿Y si os viera por última vez antes de cerrar el trato? Algo civilizado. Un adiós digno. Como adultos. Le lancé una mirada sospechosa. ¿Tú organizarías eso? Por supuesto. Nada de trampas, solo una cena tranquila, discreta. Sin prensa, sin firma aún, solo cerrar ciclos. Cerré el portátil. Me dolía la cabeza. ¿Y desde cuándo te interesa cerrar ciclos? Desde que tú sigues atrapada en uno que no sabes manejar, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tenía razón. Ethan era una sombra constante en mi vida. No lo amaba. No lo odiaba. Simplemente, seguía allí. Como un libro que nunca terminé de leer y que no me atrevo a tirar. Acepté su idea más por agotamiento que por otra cosa. La cena se organizó 2 días después, en un pequeño hotel reservado exclusivamente para la ocasión. Supuestamente, Ethan y yo llegaríamos por separado, y nos encontraríamos en la suite que ella había preparado. Una despedida elegante. Un punto final. Pero las cosas no salieron como ella las planeó. O quizás sí. Yo llegué temprano. La suite estaba tenue, decorada con velas y música ambiental. Una copa de vino ya servida sobre la mesa. Supuse que era para mí. Él llegó más tarde. No lo vi entrar. Solo sentí la puerta abrirse, unos pasos, y luego, silencio. Hola, dije, sin girarme. No hubo respuesta. Solo la vibración del aire. Y luego, su voz, grave y baja, distinta. ¿Eres tú? Parpadeé. Me giré apenas, sin enfocar bien. Sí, ¿tú también? Asintió. O eso creí. No tenía claridad mental para mucho más. El vino estaba afectándome. O quizá era el ambiente. O, la tensión. No nos preguntamos nombres. No encendimos más luces. Solo estuvimos allí. 2 extraños en un lugar cargado de pasado. O de algo más. Esa noche no fue apasionada. Fue suave. Lenta. Como si cada gesto fuera una despedida no dicha. Y al despertar, él ya no estaba. Me senté en la cama, con la mente confusa, la boca seca y el corazón golpeando más rápido de lo habitual. Había algo familiar en esa voz. En esa forma de tocarme la mano. Me vestí. Caminé hasta el vestíbulo. Y lo vi salir del ascensor. Ethan. Con la misma camisa que yo había tocado la noche anterior. Mi mundo se congeló. La copa. Las velas. El silencio. La sombra. Él había sido mi desconocido. Me escondí.
Observé cómo se iba. No me buscó. No pareció extrañado. No sabía que había sido yo. Y por primera vez en 3 años, sentí algo real. Me llevé la mano al pecho, sintiendo el ritmo de un corazón que creía dormido. No podía decirle la verdad. No ahora. Porque, por primera vez, él me había tocado sin filtros. Y yo no quería que se terminara. No sé cuánto tiempo pasé frente al ventanal de aquel hotel, observando cómo Ethan desaparecía entre la niebla de la mañana. Su figura era inconfundible, incluso con la distancia, incluso después de meses sin verlo tan de cerca. Reconocía la forma en que caminaba. La ligera inclinación de sus hombros. La forma en que nunca miraba hacia atrás. Sin embargo, anoche, me había tocado como si fuera un extraño. No lo sabía. No sabía que había sido yo. Me apoyé en el cristal, el frío atravesándome la piel. Me sentía como si estuviera atrapada en una especie de sueño donde nada tenía sentido. Un matrimonio que debía terminar, un encuentro que nunca debió ocurrir, y un secreto que ya no podía contar. ¿Qué le iba a decir? Hola, soy tu esposa a la que no ves desde hace meses. Por cierto, anoche dormiste conmigo sin saberlo. Imposible. Volví a casa sin pasar por el despacho, sin revisar correos, sin hablar con nadie. Dejé el móvil en silencio y cerré las cortinas. Pasé el resto del día en la cama, mirando al techo, repasando cada segundo de la noche anterior. Los gestos. Las palabras que intercambiamos. Los silencios. No se pareció a ninguna otra conversación que hubiese tenido con Ethan en 3 años de matrimonio. Él fue diferente. Más humano. Más cercano. Más mío. Y esa idea me daba miedo. Al día siguiente, desperté con una notificación inofensiva. Una historia de Instagram. Una publicación de la empresa de diseño más importante de la ciudad, Grenal Architecture, buscaba colaboradores para un nuevo proyecto de interiorismo en una villa privada. A los interesados se les pedía enviar portafolio bajo seudónimo, para una selección a ciegas. No le habría dado importancia, de no ser por el remitente. Ethan Carter. Abrí el enlace. Proyecto exclusivo. Presupuesto millonario. Ubicación discreta. Se buscaban propuestas originales, modernas, con estilo limpio y funcional. Mi garganta se secó. Él buscaba un diseñador. Y yo necesitaba un cliente. Era la coincidencia más absurda del mundo. O la oportunidad más retorcida. El universo volvía a ponerlo en mi camino. O tal vez nunca lo había sacado. Apoyé la frente contra la pantalla. Había 1000 razones para no hacerlo. Pero una sola, silenciosa, me empujaba. Quería volver a verlo. Pero no como su esposa, sino como alguien nuevo. Alguien a quien no pudiera rechazar por rutina. Alguien a quien mirara con otros ojos. Con el corazón latiendo en los oídos, creé una nueva cuenta profesional. Nombre, Emilia Chow. Especialidad, diseño contemporáneo con toques minimalistas. Portafolio, el mismo de siempre, pero cuidadosamente editado. Cuando lo envié, sentí que estaba firmando un contrato con el diablo. 2 días después, recibí el correo de respuesta. Hemos revisado su propuesta. Su estilo es justo lo que buscamos. ¿Podría reunirse con el señor Carter el jueves a las 10? Me quedé helada. Iba a verlo. Otra vez. Pero esta vez, él no sabría quién era yo. Releí el mensaje una y otra vez, como si esperara que las palabras se disolvieran, como si mi nombre real apareciera de golpe en la pantalla, arruinando la farsa. Pero no. Todo seguía igual. El jueves llegó demasiado pronto. Vestí sencilla, profesional, con el pelo recogido y gafas redondas que rara vez usaba. Apenas maquillaje. No tenía que disfrazarme, solo minimizar lo familiar. Disimular lo que él ya no miraba desde hacía tiempo. El edificio donde me citó era uno de sus despachos privados. Minimalista, sobrio. El asistente me hizo pasar sin rodeos. Cuando abrí la puerta y lo vi, algo en mí se tensó. Ethan estaba sentado detrás del escritorio, hojeando unos documentos. Llevaba una camisa blanca, sin chaqueta, el cuello ligeramente desabrochado. Levantó la vista. Y me miró. Nuestros ojos se cruzaron. Nada. Ni un gesto de reconocimiento. Ni una pausa dramática. Solo un vistazo profesional y un asentimiento educado. ¿Emilia Chow? Asentí. Un placer. Me indicó que me sentara. Yo lo hice. Sostuve la carpeta con mis diseños entre las manos, como si fuese un escudo. Gracias por venir. Su trabajo es interesante. Abrió el portafolio. Pasó las hojas con calma. Limpio. Sobrio. Muy preciso. ¿Es usted autodidacta?
Mentí con facilidad. En parte. Me formé en diseño tradicional, pero hace años que trabajo por mi cuenta. Él asintió. Me gusta que no intente impresionar con florituras. Me tensé. ¿Era eso una indirecta? ¿Me hablaba a mí o a Madelon? Creo que la sobriedad también puede tener alma, respondí, midiendo cada palabra. La conversación fluyó. Fría, profesional, pero con una corriente subterránea difícil de explicar. Como si algo en él se agitara. Como si no pudiera ubicarme, pero tampoco dejar de observarme. ¿Y bien, acepta el proyecto? Mi voz tembló apenas al contestar. Por supuesto. Él sonrió. Perfecto. Comenzamos la próxima semana. Me gusta trabajar con personas que saben cuándo callar. Otra indirecta. O una maldita casualidad. Nos despedimos con un apretón de manos. Y cuando salí del edificio, no sabía si reír, llorar o gritar. Había logrado lo que me propuse. Estaba dentro. Otra vez en su vida. Pero esta vez, como una completa desconocida. Nunca imaginé que volvería a sentir mariposas en el estómago por un hombre con el que ya me había casado. O quizá no eran mariposas. Quizá era miedo. O culpa. O esa mezcla venenosa que te recorre el cuerpo cuando sabes que estás cruzando una línea y no piensas dar un paso atrás. Me presenté el primer día de trabajo con un cuaderno, una tablet y las manos sudorosas dentro de los bolsillos. El proyecto era una villa en las afueras de la ciudad, aún en construcción, con planos amplios, líneas limpias y un diseño muy Ethan. Práctico, minimalista, elegante hasta rozar la frialdad. Como él. Como había sido nuestro matrimonio. Me recibió en la entrada con esa expresión impenetrable que tanto odiaba y, a la vez, tanto echaba de menos. No sonrió, no ofreció un café, ni siquiera preguntó si el viaje había sido largo. Solo me indicó que lo siguiera. Caminamos por el interior desnudo de la villa. Paredes aún sin pintar, suelos cubiertos por plásticos protectores, polvo en suspensión. Todo olía a nuevo. A posibilidades. A una segunda oportunidad disfrazada de proyecto profesional. Yo hablaba lo justo. Tomaba notas, observaba cada rincón como si fuera la primera vez. Porque, en teoría, lo era. Para él, yo era Emilia Chow, una diseñadora independiente que había captado su atención por su estilo sobrio y preciso. Para mí, él era el mismo hombre que compartió 3 años de silencios conmigo, pero que anoche, en una habitación de hotel, me había acariciado como si acabara de descubrirme. ¡Qué ironía! No reconocía a su propia esposa, pero empezaba a confiar en mí. Las semanas pasaron más rápido de lo que esperaba. Al principio, las reuniones eran distantes. Hablábamos de tonos, texturas, materiales. Él no era un cliente fácil. Exigente, meticuloso, con esa manera de señalar defectos sin levantar la voz pero dejando claro que todo debía ser perfecto. Y yo era otra. Más tranquila. Más suelta. Sin el peso del apellido Carter arrastrándome. Me sentía libre para bromear, para opinar, incluso para discrepar sin miedo a que se convirtiera en una discusión estéril como las que habíamos tenido cuando estábamos casados. Y entonces empezaron los detalles. Pequeños, casi imperceptibles. Como cuando me ofreció café una mañana y recordó que me gustaba sin azúcar, aunque jamás se lo había dicho como Emilia. O cuando me miró durante más tiempo del necesario tras una reunión, como si intentara ubicar algo que no terminaba de encajar. A veces me hablaba como si me conociera. Otras, como si quisiera hacerlo. Yo, por mi parte, empecé a buscar excusas para alargar las visitas. Añadir cambios. Revisar esquemas. Era una estúpida, lo sabía, pero me sentía viva. Sentía que por fin tenía una versión de él que nunca había llegado a conocer mientras estábamos casados. Una tarde, mientras revisábamos la distribución de una de las estancias principales, le propuse algo arriesgado, abrir un arco en una de las paredes para conectar visualmente el salón con el comedor. Él no dijo nada al principio. Se quedó en silencio, observando el plano. Yo ya me preparaba para una negativa, cuando murmuró algo que no esperaba. Eso fue lo que propuso mi exesposa cuando nos mudamos al primer apartamento juntos. Me congelé. Tuve que obligarme a no reaccionar. ¿Y lo hiciste? Pregunté con voz neutra, sin levantar la vista de la pantalla. No, respondió. En ese momento me pareció una tontería. Demasiado emocional. Ahora no lo tengo tan claro. Me atreví a mirarlo. Su expresión era seria, pero no dura. Era como si estuviera hablando con alguien que no tenía miedo de herir. Como si le hablara a una desconocida con quien podía ser sincero. Y, sin embargo, era yo. Era a mí a quien le hablaba sin saberlo.
Esa conversación me dejó una herida invisible, una punzada que no desapareció durante el resto del día. Cada encuentro se volvía más difícil de manejar. La línea entre profesional y personal se difuminaba. Había momentos en los que me perdía en su mirada y tenía que recordarme que él no sabía quién era. Que seguía mintiéndole. Que lo estaba engañando en su forma más pura. No por dinero. No por venganza. Sino por miedo. Por la esperanza estúpida de que, tal vez, si se enamoraba de mí como Emilia, algún día también podría volver a amarme como Madelon. Una noche, después de revisar unos muebles en la oficina, se ofreció a llevarme en coche. Era tarde, llovía, y mi batería se había muerto. Dudé, pero acepté. El trayecto fue silencioso al principio, con la lluvia golpeando los cristales como una melodía sorda. Yo miraba por la ventana, él conducía con una mano en el volante y la otra sobre la palanca de cambios. ¿Siempre has trabajado sola? Preguntó de pronto. Sí. No me gusta depender de nadie. Eso me suena. Le lancé una sonrisa suave. ¿Tu exesposa tampoco trabajaba en equipo? Se encogió de hombros, con una sonrisa amarga que apenas apareció. No lo sé. Nunca llegué a conocerla de verdad. Esa frase me rompió. Tuve que mirar hacia otro lado para que no lo notara. Porque sí me conoció. Me conoció en mis días buenos y malos, en mis frustraciones, en mis silencios. Simplemente, no supo qué hacer con ello. O tal vez nunca quiso intentarlo. Me dejó frente a mi edificio. Antes de que saliera del coche, me miró de reojo. Gracias por el trabajo que estás haciendo. Me gusta cómo entiendes el espacio. Asentí, con la garganta cerrada. Gracias por confiar en mí. Al llegar a casa, me quité los zapatos, el abrigo y me senté en el suelo. En silencio. Con las luces apagadas. La casa estaba en penumbra, pero no me moví. Me sentía enredada en una mentira que crecía más rápido de lo que podía manejar. Él empezaba a confiar en mí. A buscarme. A abrirse. Y yo, no era nadie más que la misma mujer de la que estaba intentando divorciarse. Y lo peor de todo, es que yo también me estaba enamorando de él. Otra vez. La casa tomaba forma. Cada día que pasaba, la villa dejaba de ser un proyecto para convertirse en un lugar habitable, lleno de luz, de equilibrio y de silencio. Todo iba quedando en su sitio, como si cada mueble, cada elección cromática, cada textura tuviese un propósito. Cada espacio comenzaba a respirar por sí mismo. Y sin embargo, nada de eso me resultaba tan fascinante como él. Ethan tenía una manera extraña de estar presente. No era invasivo ni buscaba atención, pero había algo en su presencia que empezaba a hacerse constante. Estaba en los detalles. En cómo entraba en la sala justo cuando yo decía algo. En cómo parecía recordar mis frases de reuniones anteriores, aunque nunca lo mencionara directamente. En cómo me ofrecía café sin preguntar y siempre acertaba. A veces, cuando yo hablaba, él no me interrumpía. Solo me observaba. Escuchaba de verdad. Como si todo lo demás en el mundo se hubiera silenciado para prestarme atención. Era el mismo hombre con el que había compartido una cama durante años, al mismo tiempo, alguien completamente nuevo. Yo también estaba cambiando. Dejaba de tener miedo a hablarle, a decirle lo que pensaba sin filtros. A veces incluso le hacía bromas suaves que antes jamás me habría atrevido a decirle. Y él las recibía con una sonrisa inesperada, casi divertida, como si le sorprendiera que alguien pudiera hablarle así. Empezaba a confiar en mí, en Emilia, como nunca lo hizo con Madelon. Y eso me dolía más de lo que podía admitir. Una tarde especialmente larga, después de una sesión de selección de materiales, la conversación se desvió de los planos y las telas. Fue algo sutil. Una pregunta lanzada al aire. ¿Tienes a alguien esperando en casa? Preguntó mientras revisábamos una muestra de mármol para la encimera. Lo miré, con el corazón latiendo más rápido. No. Estoy sola. ¿Tú? Tardó en contestar. Al final, negó con la cabeza. También. Me atreví a mirarlo a los ojos. Los suyos se mantuvieron fijos en los míos durante unos segundos demasiado largos. ¿Siempre has estado solo? Pregunté con voz baja. No. Pero a veces estar acompañado no significa dejar de sentirse solo. La frase me atravesó. Era un dardo envenenado que solo podía entender yo. Porque sabía exactamente a qué se refería. Nosotros habíamos compartido 3 años juntos, y aún así, jamás nos habíamos tenido de verdad. Me incliné sobre la mesa para señalar una de las texturas, y sin querer, nuestras manos se rozaron. Fue un contacto leve, apenas un roce de dedos, pero ambos lo sentimos. Lo sé porque me miró de golpe, como si lo hubiera tocado en un sitio que no se ve. Yo retiré la mano con torpeza, fingiendo normalidad. Él no dijo nada,
pero sus ojos no se apartaron de los míos. A partir de ese momento, algo cambió entre nosotros. Los silencios se volvieron más densos. Las miradas más prolongadas. Las conversaciones más personales. Una tarde, mientras llovía a cántaros y esperábamos dentro de la villa a que pasara el aguacero, nos sentamos juntos en el suelo del salón, entre cajas y herramientas. Él me ofreció una manta vieja que había traído para cubrir muebles, y sin decirlo, compartimos el calor en silencio. A veces pienso en cómo sería empezar de cero, murmuró. ¿Contigo mismo o con alguien más? Sonrió con tristeza. Con alguien que me viera por quien soy, y no por lo que esperan de mí. ¿Y si ya te están viendo así y no te das cuenta? Se volvió hacia mí, sorprendido por la respuesta. Yo aparté la mirada. No podía sostenerla más tiempo sin derrumbarme. Eres diferente, dijo al cabo de un rato. ¿Diferente cómo? No lo sé. Es como si ya te conociera. Pero no sé de dónde. Me obligué a reír suavemente. Debe ser el déjà vu del diseño. No, no es eso. Es otra cosa. Cerró los ojos por un momento. Parecía luchar con una idea, con una sensación que no podía nombrar. Y cuando los abrió, me estaba mirando como si ya no supiera si quería descubrir la verdad o seguir disfrutando del misterio. Esa noche, al despedirme, me tomó de la mano. Fue un gesto sencillo, lento. Ninguno de los dos se movió. Solo nuestras manos unidas, tibias, firmes. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por hacer que algo tan roto parezca nuevo otra vez. Me quedé sin respuesta. Solo apreté su mano un segundo más, y luego me fui, con el corazón hecho un nudo y la garganta cerrada. Al llegar a casa, me apoyé en la puerta sin encender las luces. Había cometido el peor error de todos. No solo me había acercado a Ethan. Me había enamorado de él otra vez. Pero esta vez, él no me amaba a mí. Amaba a alguien que no existía. Alguien que yo había inventado para protegerme. Y esa mentira no podía sostenerse mucho más. Me desperté con el sabor del insomnio pegado a la lengua. Llevaba semanas durmiendo mal, pero esa noche en particular sentí que mi cuerpo no descansaba porque algo dentro de mí ya no quería seguir fingiendo. Me había acostumbrado a mentir. A ser otra persona. A usar ese nombre que no era mío y a caminar por la vida como si no fuera la misma mujer que le había prometido amar, aunque nunca lo cumpliera. Pero últimamente, hasta respirar junto a Ethan se sentía como robar oxígeno de un lugar que no me pertenecía. Él seguía acercándose. No con palabras románticas, no con gestos grandilocuentes, pero sí con cosas pequeñas. Me llamaba cuando tenía una duda, incluso las más insignificantes. Me pedía opinión en detalles que no importaban, solo para oírme hablar. A veces, se quedaba mirándome en silencio, como si tratara de resolver un rompecabezas que le obsesionaba. Y yo, cobarde, desviaba la mirada, rezando para que no viera en mis ojos todo lo que me callaba. Empezaron a pasar cosas. Pequeñas, pero lo bastante peligrosas como para helarme la sangre. Una vez, dejé caer sin querer una referencia a un restaurante al que solíamos ir juntos cuando aún estábamos casados. Lo dije como si fuese parte de una anécdota cualquiera, sin pensarlo, pero su reacción fue inmediata. ¿Has estado en Broccoli Bistro? Me quedé congelada por dentro, aunque por fuera fingí una sonrisa casual. Una vez, hace tiempo. ¿Por? Es curioso, no es muy conocido. Solo fui un par de veces. Con alguien que ya no está. Apreté los labios, deseando desvanecerme. Ethan empezó a hablar de su matrimonio más de lo habitual. No como un lamento, sino como si necesitara cerrar capítulos. Me lo contaba a mí, a la mujer con la que había compartido ese matrimonio, sin saberlo. Y cada palabra me desgarraba un poco más. No funcionó, dijo una tarde mientras me ayudaba a ordenar unas cajas en la villa. Creo que ella esperaba algo de mí que no podía darle. ¿Y tú? Pregunté en voz baja. Se quedó en silencio. Luego suspiró. No sé. Tal vez esperaba que fuera alguien que no era. Creo que nunca llegamos a entendernos del todo. No era una mala persona, solo estábamos rotos desde el principio. Lo miré de reojo. A él. Al hombre que había sido mío. Que aún lo era, aunque ninguno de los dos lo supiera del todo. Yo sí quería entenderlo. Lo había intentado durante 3 años. Pero ahora, solo quedaba el reflejo de lo que fuimos, distorsionado por la mentira que yo misma había creado. La gota final cayó un día cualquiera. Estábamos revisando unos bocetos juntos, los dos de pie, hombro con hombro, y de repente, Ethan se inclinó sobre el papel y murmuró una frase que me dejó paralizada. Tienes la misma forma de morderte el labio cuando piensas que ella tenía. ¿Perdón? Pregunté, sin atreverme a levantar la vista.
Él sonrió, distraído, como si no quisiera darle importancia. Nada. Solo un gesto tonto que me recuerda a alguien. Volví a casa con las piernas temblando. Cerré la puerta de mi apartamento, dejé caer las llaves y me hundí en el sofá con la respiración descontrolada. Me estaba rompiendo. Ya no podía más. La culpa me perseguía a cada paso, y lo peor era que seguía queriendo estar con él. Aunque no me mereciera. Aunque él solo me quisiera siendo otra persona. Empecé a escribirle una carta. La primera frase fue un simple "Soy Madelón". Pero no pude continuar. La rompí. Luego lo intenté de nuevo. Esta vez le conté todo, como había empezado, porque me postulé bajo un alias, como no podía soportar que la única vez que conectamos de verdad fuera bajo un disfraz. También rompí esa carta. Y otra más. Y otra. Al final tenía un cajón lleno de confesiones que jamás se atreverían a salir a la luz. Quería contarle la verdad. Lo necesitaba. Pero una parte de mí tenía miedo. Miedo de perder esa versión del que por fin me miraba. Que me escuchaba. Que sonreía cuando decía algo absurdo. Porque en cuanto supiera que todo había sido una mentira, que yo no era Emilia, sino su esposa de la que trataba de divorciarse, todo se acabaría. Y entonces ocurrió. Faltaban unos días para terminar el proyecto. La villa estaba casi lista. Yo había dejado unos documentos sobre la mesa del salón, papeles sin importancia, salvo por uno que no debía estar allí. Era una hoja vieja. Un esquema antiguo con mi firma auténtica. Una que usaba cuando aún trabajaba como Madelon Chow. No me di cuenta de que se había mezclado con los demás hasta que volví por la tarde y lo vi en sus manos. Estaba de pie en el centro de la sala, con el ceño fruncido, el papel entre los dedos. Cuando levantó la mirada, su rostro ya no era el mismo. ¿Qué es esto? No supe qué decir. Es un viejo diseño. Lo tenía por ahí. Lo usé de base. ¿Y por qué está firmado como Madelon Chow? Silencio. Lo supe en ese instante. Todo había terminado. Ethan dio un paso hacia mí. Ya no había calidez en su mirada. Solo algo oscuro. Traicionado. Roto. ¿Quién eres? Tragué saliva. Mis labios temblaban. Ethan. ¿Quién eres? Repitió, más fuerte. Y por primera vez en semanas, dejé caer la máscara. Soy yo. No hizo falta decir más. Lo entendió todo. Cada mirada. Cada silencio. Cada gesto que le había resultado familiar. Todo encajó. Retrocedió un paso. Como si yo fuera algo peligroso. Como si fuera una mentira hecha carne. ¿Todo este tiempo? ¿Desde el principio? Asentí. Las lágrimas no salían, pero estaban ahí, al borde. Lo iba a decir. De verdad. Pero no sabía cómo. Y luego fue, demasiado tarde. Él apartó la mirada. Respiraba con dificultad. Esto no es un error. Esto es manipulación. No lo hice para hacerte daño. Solo quería saber si todavía había algo. Si podía volver a tenerte, sin que me vieras como la mujer que ya no querías. Se rió por lo bajo. Amargo. Dolido. Y resultó que sí. Que me enamoré otra vez. De ti. Y tú no dijiste nada. Porque tenía miedo de perderte. Pues lo has conseguido. Y se fue. Así. Sin más. Dejándome sola en la casa que habíamos construido juntos, sin saber que lo habíamos hecho los dos, desde cero, por segunda vez. Y aún así, lo había perdido igual. No volví a la villa. No podía. Después de que Ethan se marchara, después de la mirada que me lanzó y las palabras que dejó tras de sí como cuchillas, supe que no había forma de reparar lo que había hecho. Me había convertido en mi peor versión, una cobarde que se escondió tras un nombre falso, que manipuló su propio matrimonio para intentar salvar lo que nunca supo cuidar cuando lo tuvo. Los días pasaron lentos. Eternos. Las notificaciones del proyecto cesaron. Nadie llamó. Nadie escribió. El silencio se instaló en mi apartamento como un invitado cruel y yo lo dejé quedarse. No me molesté en justificarme, ni en intentar explicarle a nadie lo ocurrido. Lo único que quería era desaparecer. Cada noche, me acostaba con el teléfono entre las manos. Lo desbloqueaba. Buscaba su número. Y lo cerraba otra vez. ¿Qué podía decirle? Lo siento, no bastaba. Te amo llegaba demasiado tarde. Y aún así, seguía sintiendo lo mismo. Aunque ya no me quedaran excusas, ni máscaras, ni nombres inventados. Solo quedaba yo. Tal y como era. La mujer que no supo decir lo que sentía hasta que fue demasiado tarde. Me levanté una mañana con la determinación temblando en el pecho. Fui al cajón donde había guardado todas las cartas rotas. Las saqué una por una.
Algunas eran rabiosas, otras dolorosamente sinceras. Pero todas tenían algo en común, empezaban con miedo y terminaban con amor. Escogí una. La menos perfecta. La más honesta. La única que no intentaba justificar nada. La metí en un sobre. Sin remitente. Sin firma. Y la dejé en el buzón de su edificio. No esperaba respuesta. Pero 2 días después, la encontré pegada a la puerta de mi apartamento. Un sobre. Con mi nombre. Madelon. Dentro había una sola hoja. Escrito a mano. Con su caligrafía limpia, firme. No estoy enfadado porque me mintieras. Estoy enfadado porque me quitaste la oportunidad de elegirte sabiendo quién eras. Me quedé sentada en el suelo, con la carta en las manos, sin poder respirar. Había algo más al final. Estoy en la villa. Si todavía quieres arreglarlo, ven. No como Emilia. No como diseñadora. Ven como tú. Solo tú. Tardé 1 hora en moverme. Y otra más en decidir si debía hacerlo. Pero al final, fui. La villa estaba exactamente como la recordaba. Casi terminada. Silenciosa. Viva. Cada espacio tenía un pedazo mío, un fragmento de lo que había sentido por él, como si toda la casa hubiera absorbido los suspiros que no me atrevía a soltar frente a él. Ethan estaba en el salón, junto a una ventana. Mirando hacia afuera. Cuando escuchó mis pasos, no se giró. ¿Vienes como tú? Sí. Me acerqué despacio. Él no se movió. ¿Te gustó la carta? La odié. Me detuve. Tragué saliva. Pero la escribí con todo lo que no me atreví a decirte. Lo sé. Silencio. Entonces se volvió. Sus ojos ya no eran fríos. Ni dolidos. Solo cansados. Y tristes. Como si hubieran envejecido 1 década en los últimos días. Madelon, lo intenté. Durante años. Y tú también. Pero nunca supimos cómo hacerlo. Lo sé. Por eso fracasamos. ¿Y ahora? Ahora, ya no estoy fingiendo. Y tú tampoco. Lo miré con todo lo que me quedaba. Sin mentiras. Sin escudos. Sin miedo. No vine a pedirte que me perdones, dije. Vine a decirte que, por primera vez, sé lo que quiero. Y si todavía me quieres en esta casa, esta vez no me iré. Se acercó. Lentamente. Como si cada paso costara una confesión. ¿Y qué pasa con el divorcio? Que ya no tiene sentido. Él soltó una risa baja. Casi incrédula. Casi feliz. ¿Estás diciendo que quieres quedarte casada conmigo? Estoy diciendo que quiero volver a empezar. No como hice ni Madelon Carter. No como diseñadora y cliente. Quiero empezar como tú y yo. Sin condiciones. Sin máscaras. Y entonces, él me besó. Sin prisa. Sin rabia. Con dolor. Con verdad. Con todo lo que habíamos callado durante 3 malditos años. Fue un beso de reconciliación. De rendición. De amor. Cuando nos separamos, me acarició la mejilla. Sus dedos temblaban, igual que los míos. Entonces, quédate. Y me quedé. No como la mujer que diseñó su casa. No como la esposa que no supo amarlo a tiempo. Sino como alguien que decidió, por fin, amar sin condiciones.